Bendiciones con todos. Hoy tenemos un nuevo tutorial para tercero de bachillerato. En este video vamos a ver ejercicios de superposición de fuerza. En este tutorial vamos a ver unos ejercicios en el plano sobre las fuerzas que actúan. El primer ejercicio que tenemos aquí es: dos fuerzas tienen la misma magnitud F, o sea, tienen el mismo módulo, la misma constante. ¿Qué ángulo hay entre los dos vectores si su resultante tiene magnitud A 2F, B raíz de 2F, C 0? Dibuje los tres vectores en cada situación. Nos está preguntando el vector resultante y qué ángulo hay en ese vector. Nos dan el primero, que es el A2F. Vamos a ver la respuesta lógica. Sería: para que la resultante sea 2F, ambas fuerzas han de ser paralelas. Ángulo entre ellas 0 grados. Ya lo vamos a ver para entenderlo mucho mejor con las figuras. En el B, el resultado lógico sería: en caso las fuerzas han de formar los lados de un triángulo isósceles con un ángulo entre ellos de 90 grados. Ya lo vamos a ver también en la figura y lo vamos a comprender mucho mejor si es un triángulo isósceles o un triángulo rectángulo. Muy bien. C. Las dos fuerzas han de ser antiparalelas con un ángulo entre ellas de 180 grados. O sea, estos tres resultados que pongo aquí literales vendrían a ser siempre y cuando un razonamiento lógico de los ángulos. Pero veamos planteando las figuras. Aquí las tenemos. Por ejemplo, para el A, como dicen, las dos fuerzas deben de ser paralelas, o sea, en el mismo sentido, ¿sí? Las dos van, pero como es una suma de vectores, como ya lo hemos visto en el primer tutorial, tendría suma 1 más el vector 2, me daría como resultante desde el punto de origen hasta el punto final una recta, ¿sí? Y no tendría ningún ángulo. Bien, para en el caso 2 o el caso B, tenemos aquí la sumatoria de fuerza, pero mira, la una parte de un punto de origen y forma un ángulo con el otro vector. Aquí está. Y forma un ángulo de rectángulo, ¿no? Más que un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo. Bien, el vector resultante me va a dar la diagonal de estos dos vectores. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que es raíz de 2. Si esto valdría 1 y 1, por el teorema de Pitágoras, esto nos valdría raíz de 2. Muy bien. Y ahora bien, para el punto C, las dos fuerzas han de ser antiparalelas, o sea, en sentido contrario, ¿sí? Si lo ponemos de un punto de origen, y nos quedaría que un ángulo de 180 grados, ¿sí? Bien, esto con respecto al primer ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio, nuestro segundo, para que nos quede un poco más claro esto de las superposiciones de fuerzas en el plano. Un almacenista empuja una caja por el suelo, como se indica en la figura. Aquí lo vemos, con una fuerza de 10 newton que apunta a 45 grados hacia abajo de la horizontal, hacia abajo. Obtenga las componentes horizontales y verticales de la fuerza. Bien, si este vector está apuntando hacia abajo, estamos hablando entonces del suroeste, acá en el plano cartesiano. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, veamos entonces nuestra respuesta. La componente horizontal de la fuerza en eje de las X sería, como ya habíamos visto en el tutorial anterior, no es una función trigonométrica, sino es una función trigonométrica, no sería ninguna fórmula, y valdría entonces 10 newton, vendría a ser la fuerza por el coseno de 45, siempre en X, me saldría como resultado 7.1. Vectorialmente se representa fuerza en X igual a 7.1 newton por I, o sea, un vector
unitario. En el eje de las X, acuérdate que la Y representa el eje de las X. Y para el eje de las Y igualmente, ¿sí? Pero en este caso hacemos con seno de 45. Como es un ángulo de 45, es la mitad de un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y tenemos este mismo ángulo. Y ahora, como está en el eje de las Y negativo hacia abajo, estamos aquí hablando del suroeste, por eso nos sale negativo y se representa con el vector unitario J. Bien, las componentes son iguales en el módulo. Lo que estábamos hablando antes, pues el coseno de 45 es igual al coseno de 45, ¿no? O sea, si usted aplastan en la calculadora, lo vamos a poner y va a salir el mismo resultado. Por lo tanto, nos da el mismo resultado tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Comprobando por el teorema de Pitágoras que la fuerza nos dé 10 newton, ponemos los resultados, los mismos resultados que tenemos aquí, y nos va a dar que la fuerza vale 10 newton. Es una comprobación, una prueba. Bien, aquí te dejo una actividad. Un hombre arrastra hacia arriba de un baúl por una rampa de un camión de mudanza. La rampa está inclinada 20 grados y el hombre tira con una fuerza cuya dirección forma un ángulo de 30 grados. Aquí lo vemos en la figura. A. ¿Qué necesita para que la componente fuerza en X paralela a la rampa sea de 60 newton? B. ¿Qué magnitud tendrá entonces la componente en FY, ¿sí?, perpendicular a la rampa? Bien, te doy una ayuda. El ángulo de 20 grados no se toma en cuenta, se toma el ángulo de 30, trazas el diagrama de cuerpo libre y lo que tienes que sacar es las componentes en el eje de las X y en el eje de las Y con este ángulo y con este valor que te da 60 newton. Muchas gracias, ha sido por todo, te espero en clases.